Buenas tardes, profesora Arísida. Mi nombre es Cruz Martínez, curso el tercer semestre y a continuación voy a presentar el producto integrador sobre el reportaje. Le puse como título El alocado siglo XX. El título de la guía era El convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX. Voy a presentar todos los temas que vimos a lo largo de la unidad. Y el primer tema fue la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto bélico, social, económico, político y cultural que abarcó desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Entre las causas de la Primera Guerra Mundial está el repartimiento de África, que fue cuando en el continente europeo, en el continente africano, los europeos empezaron a repartir el territorio. Y como había sido repartido de manera injusta, pues había muchas inconformidades y empezaron a haber conflictos. Pero esa fue una de las razones. Además de que fue causado porque se empezaron a formar alianzas. Una de las alianzas que se formó antes de la Primera Guerra Mundial fue la Triple Entente, que fue conformado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Gran Bretaña, que conocemos actualmente como Inglaterra, Francia y Rusia. Y la secreta Triple Alianza, que era otra alianza que secretamente se estaba formando, que estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Otra de las grandes causas de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Fernando de Austria. Fue el 28 de junio de 1914. Él murió a los 50 años junto con su esposa. Fue un asesinato que causó que Austria se uniera a la guerra y que se estallara el conflicto en sí. Esas fueron las causas. Ahora, las innovaciones tecnológicas y sus consecuencias. Dentro de las innovaciones tecnológicas no todas fueron buenas, pero hubo algunas que sí, como la creación de las vacunas y la mejora de los medicamentos y la salud. Pero dentro de las malas se encuentra que todo el desarrollo tecnológico fue en enfoque a la tecnología. Todos en la tecnología, pero en tecnología armamentaria. Por ejemplo, se crearon los gases lacrimógenos, el gas pimienta, que fue utilizado por la guerra y fue implementado por los alemanes, pero que no fue tan efectivo porque fue combatido con las mascarillas. La Primera Guerra Mundial también fue conocida como la Guerra de Trincheras porque los ejércitos, las personas se ocultaban en una trinchera que consistía en cavar un hoyo y ocultarse dentro de ella. También desarrollaron el tanque de guerra, que fue un arma que era difícil de desplazarse, que era un arma terrestre, que consistía en un tanque como los que ahora conocemos, pero fueron de los primeros en surgir. También la ametralladora, que pues, esa fue una de las más eficaces, además de la avioneta, que fue en los principios de la década de 1910 a 1920, fue cuando empezaron a surgir las primeras aeronaves, que fueron las que incursionaron y empezaron las guerras aéreas, que fueron utilizando ametralladoras, pero desde el aire atacaban las avionetas. Y que su principal función de las aeronaves, aunque iban a una baja velocidad, pero cruzar el cielo era una gran innovación. Fue más de contraataque, fue más de descubrimiento y de investigación. Dentro de las consecuencias de la guerra mundial, como consecuencia están el desaparecimiento de los imperios alemán, austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio ruso. A Europa, después de la Primera Guerra Mundial, como se observa en este mapa, sufrió muchos cambios. Por ejemplo, este era el imperio austrohúngaro, y el imperio austrohúngaro de plano desapareció y se formaron nuevos países. El imperio ruso, que era más grande, se hizo más pequeño. Alemania cambió su extensión, se hizo más pequeña. Dejó de ser el imperio alemán y se convirtió nada más en Alemania. Y eso con el imperio otomano también dejó de desaparecer y se volvió en países más pequeños, otra división política. Muchos podrían decir que fue un país el que ganó la guerra, pero en realidad nadie la ganó, porque aunque la ganó la Triple Ente, que fue conformada por Rusia, por Gran Bretaña y por Francia, en realidad no lo ganaron porque fue a costa de muchas pérdidas. Se perdió mucho la cultura en África, la cultura quedó totalmente devastada porque fue el conflicto de guerra. Fue uno de los campos de batalla porque estaban peleando el territorio africano. También la destrucción ambiental. Se explotaron mucho los recursos minerales, se explotaron las fuentes de petróleo porque todos los combustibles en ese entonces estaban hechos a base de petróleo y de carbón. También como consecuencia
los templos y los monumentos sociales, las pirámides, los castillos y todo eso, pues quedaron destruidos, como se ve en esta imagen. Eso fue en Inglaterra, en donde las iglesias quedaron destruidas a causa de la guerra. También a causa de las armas, pues se necesitaban mucho recurso económico, por lo cual se acabó el dinero, también demasiados muertos. Y una de las ventajas fue que a causa de la Primera Guerra Mundial, como todos los hombres iban a la guerra, las mujeres empezaron a incluir en el mercado laboral. Las mujeres empezaron a trabajar y fueron las que empezaron a impulsar la construcción de materias primas, la construcción de ropa, la construcción de armas. Ellas se incluyeron, ellas se dejaron de ser amas de casa y se volvieron las obreras. El siguiente tema, la depresión se suscitó en la década de 1920 en Estados Unidos, a finales de 1920 en Estados Unidos de América. La Gran Depresión fue un problema político, económico y social. Las causas fueron grandes préstamos a muy pocos intereses. En Estados Unidos, como era un país que estaba en crecimiento continuo, a causa de que, como todo, porque Estados Unidos también participó en la Primera Guerra Mundial, pero no tanto como otros países europeos, por lo cual pues, su economía no se vio tan afectada y no tuvo tantas pérdidas. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue que cuando toda Europa estaba en crisis, Estados Unidos les vendía las materias primas Estados Unidos le vendía la materia prima y los productos a Europa. Entonces, pues Estados Unidos volvió la fábrica del mundo, estaba abasteciendo a todo el resto de Europa y demás países de Latinoamérica y Asia. Por lo cual la economía de Estados Unidos estaba creciendo en comparación con las otras economías de Europa y el resto del mundo que estaban cayendo. Algunas de las causas de la Gran Depresión fueron grandes préstamos a muy pocos intereses. Lo que se podía hacer es que cualquier persona podía invertir, podría pedir un préstamo para después devolverlo al banco, pero en ese entonces los dirigentes de los bancos se confiaron y dejaban que un pequeño préstamo era fácil de obtenerse, pero dando ganancias muy grandes a costos de intereses muy pequeños. Por ejemplo, si pedías $1 prestado, solamente tendrías que devolver $1 centavo y 90 centavos de dólar eran tu ganancia. O sea que ganabas el 90% y solamente regresabas el 10% de lo que habías invertido o pedido prestado. Dentro de las consecuencias fueron que la bolsa de valores de Nueva York cayó como nunca. La bolsa de valores de Nueva York era donde se estaban todas las transacciones del mercado, donde se movía todo el efectivo y toda la economía estadounidense. Como consecuencia de los grandes préstamos que se pedían, sigue inflando una burbuja. O sea, así se llamó una burbuja de inflación. Consistía en que los préstamos iban aumentando cada vez más y la tasa de intereses también no iba aumentando. Entonces, pues el banco sí iba perdiendo, pero las pérdidas no se remontaban al día siguiente, sino que tardaron en remontarse, y cuando se juntaron todas las pérdidas fue cuando cayó toda la economía de Estados Unidos. La primera gran caída de la bolsa de valores fue el jueves negro, el 24 de octubre de 1929, que fue cuando la economía de Estados Unidos había caído como nunca. Muchas personas que habían pedido préstamos estaban más endeudadas que nunca. Los terrenos, las propiedades perdieron el valor que tenían. Si valían $10,000, solamente valían $1,000. O sea que todo cayó, la economía cayó, y el resto de la economía de los demás países también cayó, como consecuencia de que había caído la bolsa de valores de Estados Unidos. El campo perdió mucho, el sector agropecuario perdió mucho, todo perdió. El dólar se desplomó como nunca se había desplomado, como se ve en estas gráficas, que esto fue jueves y eso fue hasta el martes. Como ya se había registrado esa gran pérdida, el viernes se reunieron muchos inversionistas, el viernes negro, así fue llamado, el 25 de octubre de 1929, en un día viernes se sentaron muchos inversionistas para buscar impulsar otra vez la economía e invertir grandes cantidades de dinero para que la economía volviera a flote. Por el fin de semana se logró, pero trágicamente el lunes y el martes negro fue diferente al jueves negro, aunque fue otra gran pérdida, pero fue una pérdida mucho mayor. Cayó mucho más, porque se puede apreciar en esa gráfica. Eso fue lo que sucedió el jueves y eso fue lo que sucedió el martes. El martes cayó muchísimo más la economía, como nunca antes se había registrado. El dólar perdió demasiado valor. Las primeras consecuencias se suscitaron en Estados Unidos.
Después se fueron dispersando al resto del mundo. Primero llegó a Europa, después llegó a Latinoamérica y finalmente a Oceanía y a África, que fueron los más afectados. Todas las personas habían perdido muchas cosas. Las personas que tenían dinero ahorrado en el banco lo habían perdido todo. Por eso fue que después de la Gran Depresión, las personas empezaron a guardar mejor su dinero debajo de su colchón, porque ya no confiaban en el banco. Muchos bancos quedaron en la quiebra, los bancos de las empresas, las fábricas cerraron, porque ya no tenían recursos para seguir abiertas. Después, en otro tema de la guía, vienen políticas implementadas para salir de la crisis. Como la responsabilidad de esa crisis fue de Estados Unidos, entonces hubo elecciones y el siguiente presidente fue Franklin D. Roosevelt, el cual lo que hizo fue reducir los gastos públicos del gobierno, restricción de los créditos ya no eran tan fáciles de adquirirse. Si querían pedir dinero prestado al banco, sí se podía pedir dinero prestado como antes, pero ya no era así de que tan pocos intereses, era más complicado pedir un préstamo, se pedía más requisitos. Disminución de los gastos sociales y salarios. En el gobierno se podría decir que se apretaron el cinturón, porque lo que hizo el presidente Roosevelt fue que redujo la cantidad de los salarios de las personas que trabajaban para el gobierno, para que ese dinero pudiera ser invertido en otras zonas que necesitaban más, como la industria, el comercio y el transporte. Disminución de las importaciones. Lo que hizo Estados Unidos fue buscar producir más productos de manera interna y dejar de comprar al extranjero, para que así se necesitara menos gastos y la producción fuera interna y que él pudiera vender los productos y no tuviera necesidad de comprarlos para ahorrar dinero. Industriales, buscó impulsar la industria, el comercio, buscó extraer más minerales, buscó la expropiación de nuevos materiales como el petróleo, porque Estados Unidos también es rico en petróleo en algunas zonas, y de minerales como el aluminio. Estados Unidos logró salir en conclusión de la crisis de la Gran Depresión de 1919 gracias a las políticas sociales, económicas, propuestas por el presidente Franklin Roosevelt. El siguiente tema de la guía de estudio es el periodo entre guerras. El periodo entre guerras fue del 11 de noviembre de 1918, cuando culminó la Primera Guerra Mundial, al 1 de septiembre de 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. El periodo entre guerras 1919 y 1939. Fue un periodo en el cual se citaron en ese periodo no hubo conflictos, no hubo guerra, fue un periodo pacífico, pero a pesar de ser pacífico, las demás potencias estaban preparando para un próximo enfrentamiento. Fue solamente como un descanso, un lapso en el que no hubo violencia y necesitaron nuevos aspectos culturales que fueron de manera pacífica, pero en realidad solamente estaban preparando para la siguiente guerra. En los aspectos culturales, entre el periodo entre guerras surgieron el surrealismo, que es una expresión artística que se basa más en la pintura y en la escultura, el cubismo y estos dos fueron en pintura y en escultura, y el jazz se enfocó más en la música. En los aspectos culturales también surgió la fotografía documental y la fotografía periodística, porque en la década de 1920 fue cuando empezaron a surgir las primeras cámaras fotográficas, que en ese entonces era difícil conseguir una y eran muy grandes, pero eran utilizadas para la fotografía documental y para la fotografía periodística. Dentro de los aspectos sociales del periodo entre guerras, se suscitó que empezó a surgir el Imperio Nazi. El Imperio Nazi, que fue el principal participante de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando surgió Adolfo Hitler, que fue el que dirigió el Imperio Nazi. También se llevó a cabo la Revolución Rusa, que, pues como lo dice en su propio nombre, surgió en Rusia y fue en 1917, un movimiento político, social y cultural que buscaba tener más igualdad entre los ciudadanos rusos, porque en ese entonces había muchas injusticias a causa de la guerra y mucha pobreza en ese país.
Entonces lo que buscaban era que hubiera más equidad entre hombres y mujeres para tener un futuro mejor. También surgió el movimiento fascista en Italia, que fue muy similar al movimiento nazi, que fue un movimiento autoritario en el cual el gobierno estaba buscando tener más control sobre los ciudadanos y mostrar así el nacionalismo y el patriotismo hacia el resto de los países y buscar y tratar de demostrar cuál era la nueva potencia mundial de aquel entonces. En sí, el periodo entre guerras fue pacífico, como ya antes lo había mencionado, pero fue pacífico no porque buscaran la paz, sino porque muchos estaban inconformes por cómo había terminado la guerra, principalmente Alemania, que fue quien impulsó a que surgiera la Segunda Guerra Mundial, porque se consideraba injusto que le habían puesto muchas multas a causa de algo que en realidad no fue su culpa. Había perdido demasiado territorio, había perdido muchas colonias, y pues para ellos no fue justo cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos buscaban una revancha, precisaban un tiempo para buscar innovar, buscar tecnología y reconstruirse internamente para después buscar otro conflicto. El siguiente tema de la guía de estudio fue el cardenismo, características y consecuencias del cardenismo. Se llama cardenismo porque fue el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, que abarcó del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. El nombre verdadero fue Lázaro Cárdenas del Río. Él fue un indígena michoacano que después se metió al colegio militar y tomó el cargo de sargento y finalmente logró hacer, después de muchos trámites y de mucho tiempo, llegó a ser el presidente de México, aunque fue uno de los presidentes de México más jóvenes de la historia. El corporativismo. El corporativismo se difundió en diversas ramas de la producción industrial, agrícola y de servicios. Se buscaba mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores a base de políticas del gobierno. Transformaciones de igual manera cambiaron la organización del PRI. Lo que se buscaba con el corporativismo fue que el PRI fue renovar las maneras en las que se administraba el PRI, que antes tenía otro nombre, que era PRN, pero después se cambió el nombre al PRI, que fue gracias a Plutarco Elías Calles, que desde entonces se encontraba en la burocracia de este país, que fue buscar que para acceder al poder, para evitar conflictos sociales y bélicos de manera interna en México, se buscaba que fuera de una manera más democrática, para llegar al gobierno del país de una manera más pacífica. Se mejoraron también las condiciones salariales de los mexicanos, se retomaron muchas de las ideas principales de la Revolución Mexicana, que sí ya estaban plasmadas en la Constitución, pero no se habían ejecutado de la manera correcta. Y cuando llegó Lázaro Cárdenas al gobierno, pues fue cuando se empezaron a implementar de la manera que se debía, pues porque había muchas injusticias con los campesinos y no se aplicaba de la manera correcta las condiciones que habían quedado en la Revolución Mexicana y la repartición de las tierras. Entonces, después del corporativismo surgieron muchas reformas, como la reforma agraria. La reforma agraria fue una reforma implementada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, en la cual la estructura de la propiedad y la producción de la tierra en un lugar determinado, que se refiere a que antes los territorios, los terrenos, grandes extensiones eran solamente propiedad de una sola persona, que era el cacique o el jefe. Era una persona que tenía muchas personas trabajando para él de manera injusta, que solamente les daba dinero solamente para comer. Entonces, pues la economía no se podía desarrollar. Se seguían prácticamente atrasados, como sucedía antes de la Revolución Mexicana. Entonces, lo que hizo Lázaro Cárdenas con la reforma agraria fue que declarar comunitaria toda la tierra cultivada y repartirla en ejidos, que son conocidos como los ejidatarios, que es una gran extensión de tierra que antes solamente le pertenecía a una persona, repartirla entre varias personas para que ellas lo administraran. De esa manera, esas personas podrían obtener recursos y explotar esas tierras de manera comunitaria, de manera en que todos fueran beneficiados de una manera proporcional y justa, y no como antes en que solamente una persona aprovechaba las riquezas del país.
Eso fue la reforma agraria. También otra de las reformas fue la nacionalización del petróleo, que fue como una reforma energética en la cual México nacionalizó su industria petrolera en 1938 mediante las acciones de Lázaro Cárdenas, que fue cuando realizaron como empresa nacional a Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, que fue en busca del rescate del petróleo y la soberanía del país. Eso se suscitó el 7 de julio de 1938 y fue fue por una inconformidad más que nada de Lázaro Cárdenas, porque cuenta en una de las historias de Lázaro Cárdenas que Lázaro Cárdenas estaba dando un recorrido por el país cuando formaba parte del ejército y entonces le restringieron la entrada a una localidad y él se preguntó que por qué, y entonces fue cuando llegaron unos extranjeros y le dijeron que era porque estaban haciendo unas remodelaciones en un pozo petrolero y a las demás personas no les dejaban pasar ni nada, ni a él. Entonces él sintió una injusticia, porque cómo es que a él, siendo parte del ejército y teniendo un puesto más alto, no era un simple ciudadano, le hacían ese tipo de restricciones, sintió injusto cómo trataban a los demás. Entonces esa empresa petrolera que era mexicana trató de sobornar a Lázaro Cárdenas. En ese entonces aún no era presidente, pero trató de sobornarlo para que no pusiera una demanda en contra de esa empresa y no la expulsaran del país. Trató de sobornarlo con $10 millones y un auto, pero él rechazó el soborno y lo que hizo fue expulsar a esa empresa del país. Y cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder fue cuando nacionalizó al petróleo y creó Pemex el 7 de julio de 1938. Y ya, eso sería todo por mi presentación. Gracias.